velocidad. Y el otro que está al lado, agachado, que es mi primo Paco, técnico de sonido del Palacio de Exposiciones y Congresos, tiene que hacer la prueba de salto de aparato y con un ojo ve menos que un gato de yeso, como decimos. Bien, conclusión, ¿cómo era posible que estos niños pudieran llegar a tener un interés para ganar una competición, en este caso de actividades? Pues muy fácil, porque todo lo que era el espíritu, el sacrificio, la superación, la generosidad, el esfuerzo, hacía posible tener estas posibilidades. Bien, nosotros, lógicamente, tenemos que hacer unos planteamientos previos sobre nuestro libro, que lo vamos a pasar porque la conferencia está basada en este libro, y lo primero es que tenemos que hablar un poco de la mochila del autor, como hemos titulado, porque para hablar, como vamos a hablar hoy, es necesario pues tener una experiencia, como fue la nuestra, de los 12 a los 20 años aproximadamente, donde pasamos, pues diríamos, por todas las líneas de la organización, como afiliados, mando, especialistas, dirigentes, competiciones nacionales, centro juvenil de capacitación, pero sobre todo, de lo más orgulloso que me siento, fue de haber sido el fundador del grupo de Aire Libre Hispanidad, donde 30 años después seguimos viéndonos. Esta es una foto de Orla, donde estamos todos antiguos afiliados de la OGE con nuestro estado actual, y es el grupo Hispanidad que seguimos celebrando nuestras reuniones, nuestros eventos. Esto es lo que verdaderamente más orgulloso me puedo sentir, y muchos de los que están en esta orla están hoy aquí presentes. Bien. A la hora de escribir este libro, yo me acordaba mucho de una escena de la película de los puentes de Madison. Jefe, buenas tardes, todo un honor. Esa película de los puentes de Madison, creo que casi todo el mundo se acuerda qué hubiera sucedido si Francesca Johansson se va con Robert Kincaid. Esa imagen que está en los puentes de Madison. Pues no solamente son ustedes, o vosotros, vamos a llamarnos de tú, los que nos hacemos esta pregunta, sino que Gene Waller, el escritor de Madison Point County, durante 10 años, en su rancho de Iowa, se ve asediado de cartas de amas de casa, de camioneros, de abogados, de gente de todo el mundo que le obligan a hacer los caminos del recuerdo. Es la segunda parte, no en película, sino en el libro, porque todo el mundo quería saber qué pasó con aquella pareja. Pues bien, ¿cuántas escenas como la última de los puentes de Madison hay en nuestra vida? Nos preguntamos continuamente, ¿qué hubiera pasado si yo? ¿O qué no hubiera pasado si no? En este caso, nosotros nos preguntamos qué hubiera sido de nosotros, los niños de los años 70, hablo de mi generación, hay otras generaciones, si no hubiera existido la OGE. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes éramos esta gente? Lo primero es que había que ir a los hogares juveniles de la OGE para encontrarnos, y éramos gente de clase media. No teníamos chalet, piscina, apartamento en la playa, ni pista de tenis, y nuestros padres trabajaban de sol a sol. Somos los niños de los extrarradios de las ciudades, de los ensanches. En definitiva, éramos los niños de barrio, que hoy día qué poquitos quedan. Y somos los primeros que en un contexto familiar prácticamente casi todos íbamos a estar escolarizados. Sobre todo nos gustaba la aventura, y nosotros en Granada, como en muchas ciudades de España, del río Genil hacíamos un auténtico Amazonas, y de una Alameda, nuestra isla de piratas. Y de la niña que nos gustaba la convertíamos en la princesa cautiva en la Torre de la Alhambra. O sea, teníamos una imaginación, y descubrimos la OGE. Verano del 69, aquí mi compadre Alberto Antonio Gea, esto es una marcha al Urbión en Covaleda, pero bueno, ¿por qué para mí es importante el verano del 69? Pues miren, en mi vida
una campaña publicitaria me ha podido impactar tanto. Instituto Experimental Padre Manjón de Granada. Se llamaba experimental porque los planes de estudio pasaban por varios sitios en España y uno de ellos era el Manjón. Y estábamos niños y niñas. Hasta 3 años más tarde nos tuvimos en el aula juntos. Pero fue el primer instituto, quizás de Andalucía, de los primeros de España, de niños y niñas. Y me encuentro aquel verano del 69, cuando voy a recoger las notas de primero de bachiller, un póster precioso de una tienda de campaña con los faldones recogidos y al fondo los pinos. Y a mí me impactó aquello. Después, mucho más tarde, sabría que era un póster de Covaleda. Después de aquel verano, de estar pues sascandileando en el barrio, ahí, en lo que podíamos, llegué al profesor de educación física, como no podía ser otro, y le pregunté que qué había que hacer para ir a los campamentos. Pues apuntarse a la OGE, me dijo don Severino Fernández Nares, que en aquellos momentos no era jefe provincial de la OGE, pero después llegaría a ser jefe provincial de la OGE, dirigiría actividades nacionales, como bien sabe el jefe, y también es compañero profesor de la Universidad de Granada. Fijar la palabra que he utilizado, nada de afiliarse ni asociarse, apuntarse, o sea, se ha apuntado a la OGE. Y así un sábado me presenté yo solito, sin mi padre, sin mi madre, vamos, como ahora cuando uno va a hacer la matrícula en la universidad, en el Hogar Juvenil de Granada. In memoriam, hace poco falleció José Miguel Herrera, el que está aquí cantando. ¿Qué encontré? Pues cuando yo llego aquí al hogar me encuentro mucho ruido. Había mesas de ping-pong, futbolines, gente con macutos, los de la banda de tambores y cornetas, los aviones de aeromodelismo con el latazo que daban los equipos de fútbol, aquello era ruido. Pero te voy a contar una anécdota de hace poco que no conté en Madrid, que la secretaria administrativa de mi departamento de Derecho Administrativo, la señora Yolanda, le comenté que venía a dar esta conferencia y me dice, ¿tú estuviste en la OGE? Digo, pues claro, hija, por eso voy a hablar. Dice, yo vivía detrás de lo que era vuestro hogar juvenil, que lo único que erais músicos. Digo, ¿cómo músicos? Dice, no, es que mi padre incluso no me dejaba ir al hogar, pues decía, eso es nada más que de niños, porque todo el día lo que soy eran tambores y cornetas. Y ya le tuve que explicar de que después incluso vinieron las colaboradoras, que por cierto, está aquí mi prima Marisa, titulada en Covaleda, y que también hablaremos de las colaboradoras. Entramos a una reunión semanal, yo no sé por qué entré, de una centuria, y empezamos a aprender lo que era la OGE. Me acuerdo que al llegar a mi casa de mis padres, le digo, papá, me he apuntado en la escuadra San Pablo de la Centuria División Azul del Círculo Bermúdez de Castro. Y me dice mi padre, hijo, te has apuntado a todo. Se lo contamos a los del barrio, a nuestra pandilla, y poco a poco fueron llegando hasta formar lo que formamos en su día, el Grupo de Aire Libre Hispanidad. Nos gustaba tanto la OGE, que con los estatutos de la OGE, que era desde los 10 años, antes de bajar hasta los 21, que nosotros veíamos con tristeza que esto se pudiera acabar alguna vez a los 21 años. Para nosotros, si estábamos todos los días en el hogar y aprobábamos la asignatura, algunos se dejaban los libros de latín, después se dejaba la traducción, la copiábamos, pero al final es que hasta aprobábamos y siempre estábamos allí en el hogar. Bien, decidimos escribir un libro y le pusimos, pues, Si madrugan los arqueros, porque creo que es una palabra de una canción que solamente los que estuvimos en la OGE, como bien ha hecho Joaquín, podemos compartir, es decir, que es mi tizona la letra de mi estilo, o mi tizona al viento del pinar, etcétera, todas estas cosas que están, pues solamente se pueden comprender para quien ha vivido estos momentos, ¿no? Pues bien, empieza nuestro libro con una frase de María Ángeles Durán, catedrática de Sociología, que durante muchos años la tuve en mi despacho de subdirector del Colegio Menor de Granada. Se podría hablar, y sería para otro estudio, de la importancia que tuvieron